¿Qué tal, amigos? Acá estamos con estas bellezas, otro tips o un trabajito pequeño. Miren, miren, para seguir decorando en estas fiestas, estas barritas de caramelo o bastón de caramelo. Son preciosas, súper divertidas y obviamente que esto les va a recordar, ¿qué cosa? Los famosos chuflines, que ya los estoy invitando para el que no los ha visto. Los hemos hecho hace un par de años, pero ay, son a full. Esos todos los años hay que hacer esos chuflines divinos que hemos compartido aquí desde el canal, porque para el motivo de las fiestas son fantásticas, pero son muy lindos para todo el año. Bueno, es un estilo, solo que aquí hicimos estas barritas de caramelo o bastoncitos de caramelo que es tan característico para la época de las fiestas. Bueno, esto es lo que voy a mostrarles como material. Hoy, cashmere de verano. Tiene ese brillo tan bonito que muchas veces se los he mencionado. Miren qué lindo. Lo voy a tejer doble porque es muy muy finito y porque estaba buscando este tamaño de barrita, de bastoncito. Miren qué colores, preciosos. El brillo que tiene el cashmere de verano, la verdad que es fantástico. Muy muy lindo para compartir con estos trabajos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, mi agujita de aluminio número 3 milímetros, porque 3 ceros son las de acero, pero con una 4 ceros más o menos sería el tamaño de esta, que es de aluminio. Pero claro, como siempre lo menciono y lo voy a seguir mencionando, ustedes tienen que adecuar el tamaño de la aguja al grosor que tengan del hilado. También lo pueden hacer con hilo de algodón, con hilo macramé, ya saben, con lana, con lo que tengan, juegan a hacer estas bastoncitos que son súper, súper lindos. En esta ocasión no utilicé, ay Dios mío, ya no me conozco, no utilicé brillo. ¿Por qué? Porque el material ya tiene un brillo muy característico, muy bonito, que queda fantástico. Y como venimos haciendo con mucho brillo, bueno, bajamos un poquito. Acá que tengo, miren, un trocito porque es para darle la forma. No me gustaba dejarlo sin forma. Miren, por ejemplo, acá tengo una pieza que no tiene, lo podemos doblar, darle unas puntaditas, quizás darle una, pero sin alambre, sin cuerpo, es como que no nos queda esta pieza así rígida que queda tan bonita. Entonces, que tengo un trocito de alambre. Este es largo, pero a medida que vamos incluyendo el tejido al alambre, después vamos a cortar lo que nos sobre, pero son aproximadamente entre 22-25 centímetros de alambre, como para calcular el tamaño de este bastoncito. Es el alambre común, el alambre dulce, el alambre negro que por lo general en las casas hay, y si no, se buscan el alambre forrado como hemos estado usando, pero lo van a tener que conseguir o un poquito más grueso o doble, porque tiene que tener un poco de cuerpo, no puede ser muy blandito en esta ocasión. Este es blandito, miren, pero tiene el cuerpo suficiente como para que mantenga la forma del bastoncito. Bueno, obviamente algún tipo de alicate que tengan como para cortar, y yo tengo que también puede ser que en su casa tengan, que es, bueno, yo lo uso para mi taller cuando hago bijú, pero es como las pinzas de electricista, como para hacer el rulito que vamos a hacer luego, más tarde. Y si no, con una de estas finitas, que tengan alguna de estas pincitas, con la punta de la pincita, también lo van a poder hacer. Bueno, sí, van a necesitar un alicate para poder cortar este alambrecito, porque con tijera ya tiene que ser una tijera muy fuerte para poder cortarlo. Eso es todo. Nos vamos a poner a tejer estas bellezas. Bueno, tienen que hacer obviamente 2 de estos tipo chuflines, como les mencioné, que ya lo hemos hecho en el canal y la verdad que tienen mucho éxito. Lo siguen haciendo durante todo el año, voy leyendo los mensajitos que están haciendo esos chuflines divinos, así que los invito. Igual de todas maneras les va a quedar aquí en la pantalla para que ustedes puedan verlo, pero entren al canal, busquen en los videos nuestros que los van a encontrar, y van a encontrar muchas otras cosas más para decorar en las fiestas, en Navidad, que nos encanta hacer este tipo de trabajo. Bueno, acá vamos a arrancar con una cadena
Y ustedes van a decidir el largo que le quieran dar a su bastón y también lo va a determinar el grosor del hilado que tengan. Entonces lo bueno sería hacer una muestra si ustedes no quieren usar las medidas que yo les voy a dar. Vamos a cargar, voy a dejar una colita ahí, vamos a cargar una cadena de 45 puntos. Pero 45 puntos para las medidas que estoy trabajando yo. Así que yo me voy a quedar haciendo mi cadenita y luego ustedes van a ver el largo que resulta, ¿sí? Pues lo vamos a medir. Me quedo tejiendo. Bueno, acá tengo 45 puntos y les voy a medir como para que ustedes tengan una idea según el material que lo vayan a tejer. Entonces, acá vamos a medir un aproximado. Pueden ser unos centímetros más, unos menos, 20 centímetros de cadena. 20 centímetros, ahí, ¿ven? Con esto va a ser suficiente como para poder arquear aquí arriba y que tenga un largo que quede como parejo, ¿no? Que quede desproporcionado. Otra de las cosas que les voy a comentar es si ustedes le quieren agregar algún lamé o algún hilo así con brillito, también lo pueden hacer, incorporarlo al mismo tejido. Entonces, como les mencionaba, muy similar a los chuflines, es este estilo de trabajo. Entonces, tengo los 45 puntos, voy a subir con 3 cadenitas la altura de mi primer vareta y dentro del mismo punto voy a completar un grupo de 4 varetas. Entonces, tejo 3 varetas más. Tenía la primera que es con cadenas y completo el grupito con 3 varetas, así. Esto es lo que vamos a tener que tejer a lo largo de cada una de estas cadenitas, a lo largo de esta cadena de inicio. Ahora, voy a tomar una lazadita, salto a la cadena próxima y ahora sí comienzo a tejer todo en varetas, que serían 4 por cada cadena. ¿Sos principiante? Bueno, este trabajo es ideal porque es muy simple de realizar y precioso. Ahí completé mis primeras 2. Así me voy a quedar tejiendo en cada una de estas cadenas 4 varetas. Obviamente que voy a hacerlo en 2 colores. Yo combiné colores. Este es un verde muy como turquesa, que quizás en cámara se ve distinto. Entonces sería como un caramelo mentolado quizás. O de menta es este es de menta. Bueno, acá la idea es jugar con los colores, siempre tienen que estar bien arriba, con colores que sean vibrantes, para que esta especie de trabajitos resalten, queden bonitos y sean alegres. No utilicemos colores apagados para estos trabajitos porque quizás tanto trabajo que estamos acá tejiendo y que nos lleva tiempo y bueno, quizás no logremos que visualmente sea, que diga wow, qué lindo esto. Entonces busquen colores que sean estridentes. Acá se pueden desplayar cuando consigan colores así bien fuertes porque estas piecitas quedan muy lindas. Salvo que busquen, bueno, toda una gama de colores muy natural. Bueno, ya tendría que ser todo un juego para decorar, no sé, algún arbolito específico que no necesite tanto color. Pero si estamos hablando de Navidad, de Año Nuevo, de alegría, de despedir el año con todo lo que hemos vivido, entonces con bombos y platillos, a todo color. Bueno, miren lo que estoy haciendo, 4 varetas por cadenita. Súper fácil. Solito se les va a ir enroscando, no se hagan ningún problema, después lo vamos a acomodar. Me quedo tejiendo. Miren, acá corté una hebra porque le voy a dar unas puntaditas en cada uno de los extremos luego. Pero esta, como es la última, la vamos a dejar un poquito larga y aprovechamos para coser con esta hebrita. Entonces, acá voy a hacer un nudito y nos tiene que quedar estos rulitos. Este tirabuzón, esto, como ustedes lo quieren llamar. Bueno,
De estos tienen que hacer obviamente 2. Yo combiné siempre con blanco y por acá tengo el otro que ya lo adelanté, porque esto es, se los mencioné, es muy simple. Y vamos a empezar a armar lo que es este bastoncito de caramelo. Me cuesta mucho decir bastoncito. No sé por qué se me traba. Entonces, acá con esta pincita, o podría ser con esta también, si ustedes porque no tienen por qué tener una de estas pincitas, pero por lo general el marido, si ustedes revisan, tiene estas pincitas para la electricidad. Si no, cualquier alicate, pincita que tengan como para poder hacer el rulito en la punta, un rulito chiquito, para que no se nos escape el bastoncito, porque si no se nos va a ir a pasear si no tiene un tope. Entonces yo hago un rulito ahí chiquitito, porque va a quedar escondido dentro del tejido. Esto como para empezar. Abajo vamos a hacer otro, pero primero vamos a forrarlo con estos chuflines y luego vamos a hacer, porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces, acá tengo mi rulito y van a tomar estas 2 piezas, el hilito este que dejamos al final, este lo voy a cortar al más cortito porque luego igual va escondido. Cosido y si pueden con un poquito de pegamento también. Pero con unas puntaditas es suficiente. Entonces, vamos a juntar los dos. ¿Ven? Voy a buscar el extremo acá de inicio y acá. Y ponemos a los dos juntitos. Ahí. Voy a tomar el alambre con mi rulito y lo voy a apoyar ahí. Esto es lo que luego le vamos a dar unas puntaditas y vamos a pasar por el rulito. Esto hay que taparlo. Luego, eso lo vamos a dejar para después. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a enroscar los dos juntitos. No puedo hacer esto así como si nada. No, lo van a tener que hacer con paciencia. Acá tengo el blanco primero, entonces lo voy a pasar al blanco. Luego tomo el verde, paso el verde. Y voy mirando que estos de aquí vayan juntitos. Porque va a llegar un momento en que esto por ahí se tuerce para un lado, para el otro y hay que acomodarlo. Entonces, vengo con el blanco, lo paso. Vengo con el verde, lo paso. Al mismo tiempo que voy pasando, los voy acomodando. Solo me dedico a ver que aquí estén parejitos. Acá está el rulito del alambre, que luego lo vamos a esconder. Y así de a poquito, tengo el verde, bueno, me traigo el blanco. Ven que esto se va a ir, es como que se revela. Pero bueno, nosotros vamos a poder. Entonces, ahí acomodo, traigo el verde, lo giro y acomodo. Así. Es muy, muy sencillo, pero como todo hay que prestar atención. Paso el blanco, traigo el verde. Yo digo verde, por ahí ustedes lo ven de otro color, pero es un verde muy, muy bonito. Paso el blanco y así me voy a dedicar primero a enroscar esto con paciencia, mucho amor, como cada cosa que hacemos para nuestro hogar o nuestro trabajo, y paciencia. Acá. ¿Ven? Ahí. Con cuidado porque tiende a enroscarse para otro lado. Así. Pero miren si no es fácil. Muy, muy fácil de hacer. Les mencionaba que si ustedes le quieren incorporar algún tipo de brillo, lo pueden hacer. Ahí, ven que acá se quiso enroscar, pero como no lo voy a dejar, ahí también. El blanco, ¿ven? Ahí. Lo tienen que ir acomodando. Y van viendo, ¿ven? Acá tengo el extremo del alambre que después lo vamos a acomodar. Primero va a quedar como muy, muy a presión, pero ya le vamos a ir dando forma. ¿Bien? No se pierdan, si no han hecho todavía los chuflines, es un adorno muy bonito y muy divertido también para hacer. Y otras cosas, obviamente. Hay muchas cosas que hemos hecho para estas fiestas. Ahí va, voy llegando al final. Estas hebritas son las que voy a utilizar para dar unas puntaditas. Ahí, y acá estoy con el último extremo del verde. Ahora lo voy a tratar de enroscar, así. Empezamos a acomodar.
y a bajar. Lo vamos enroscando en el sentido que vienen estos rulitos. Ahí. Bueno, ahí estoy. Ven que acá me sobra, pero esto todavía no lo voy a tocar. Acá primero voy a coser. Voy a buscar una aguja. Acá tengo con otro verde que estoy haciendo. Acá predomina el blanco para darle unas puntaditas porque el verde viene por fuera, así que voy a utilizar el blanco. Ustedes se van a fijar. El que haga tope con el alambrecito, ese es el color que van a elegir para darle un par de puntaditas. Entonces, voy por aquí abajo, cosa de esconder el nudito que hice, y salgo. Ahora, ¿qué tengo que lograr? Que esto quede ahí bien sujeto. Si hace falta, y si ustedes lo desean, le ponen una gotita de pegamento, el que tengan, que a ustedes les sirva. Tienen la pistola eléctrica, tienen la silicona en caliente, bueno, esta es silicona en frío. Lo puedo pegar ahí, que nos va a ayudar a sostener. Y luego con la aguja vamos a pasar a atravesar ese rulito de alambre. Ya que tenemos un rulito, lo aprovechamos. Que pase, en este caso, creo que hice el rulito muy chiquito, no pasa mi aguja. O tengo que cambiar la aguja, ahí pasa. Ahí está. Ya con esto es suficiente como para que no se baje el tejido y nos quede el alambre ahí, que se note el rulo de alambre. No, no es la idea. Y también voy a sostener este otro, el otro color. Eso es todo, no vamos a coser todo este tirabuzón. Es unas puntaditas como para que no se baje y que no nos quede ese rulo de alambre al aire. Por acá me voy a hacer un par de nuditos. Llevo el hilado hacia adentro o hacia abajo en alguno de estos lugares para esconder. Ahí, suficiente. No es que vamos a coser todo, es solamente los extremos. Este extremo como para darle la forma y luego el de abajo. Entonces, ahora lo acomodo, pobre, porque lo abollé todo. Giro mi alambre o giro acá con las manos, me ayudo y es como que lo compactamos porque si no queda como muy, muy abierto. Lo compactamos. Obviamente que no va a quedar una pieza fija, rígida, Queda durito, pero no queda algo rígido. Esto tiene movimiento. Ahí está. Una vez que ya le dimos la forma que nos gusta, que está parejito, que no está todo flojo ni suelto, entonces con mucho cuidado vamos doblando y dándole esa forma de bastoncito. Como el alambre es maleable, nos permite darle la forma simplemente con la mano. Y acá, bueno, va a ser a gusto, ¿no? Como lo queremos. Al bastoncito me gusta ahí. Acomodamos nuevamente porque tiende a desenroscarse hasta que le hagamos el rulito aquí abajo. Ahí está. Me gusta la formita que tiene, es un aproximado a los otros. Ahí. Lo bajo un poquito más. Y ahora sí, ya que veo que me gustó cómo quedó, que está parejo. Ahí. Ahora voy a cortar. Bajo un poquito el bastoncito tejido para cortar y hacer un rulito y que luego quede escondido, que no sobre. Y acá vuelvo a hacer el rulito con la pincita para poder coser y que haga tope. Ahí está. Ahora sí lo vuelvo a bajar, acomodo. Si es necesario y me quedó todavía un poco largo, lo vuelvo a cortar, no se hacen problema, Bueno, acá otra vez me quedó el blanco, que va a ser el que cubra. Entonces, con este voy a aprovechar y voy a coser también. Ya que tengo las dos hebras, primero coso el verde y después coso el blanco. Ahí. Voy a pasar por este rulito aquí. Este es el que va primero. Y el blanco va a ir sobre este verde, entonces aprovecho acá como para sujetarlo y de acá no se va a ir a ningún lado. Un par de nuditos. No me preocupo porque ahora lo voy a tapar con el tejido en blanco. Esto es solo para ayudarme a que se sostenga y no se baje. Ahí está. Listo. Sufi. Ahí está. Y ahora sí,
Voy a rematar con el blanco y ahora sí me voy a preocupar de que quede tapado este alambre. Lo puedo tapar ahí y con un par de puntaditas lo voy a esconder. Si es necesario, le ponen unas gotitas de pegamento que no le va a venir mal. Yo tengo esta silicona que hoy hace mucho frío, entonces está como remolona, no se mueven acá las cosas cuando hace frío. En el resto del país hay 27 grados, nosotros nos estamos congelando. Nos estamos congelando, no importa, es así, nuestro país maravilloso, tenemos todos los climas. Acá en Bariloche podemos tener los 4 climas en un solo día, pero bueno, así es. Me quedo haciendo acá un par de nuditos a rematar y ya les muestro el trabajo terminado. Miren amigos cómo queda este bastoncito divino. ¿Qué nos faltaría? Yo acá enhebré con este color más oscuro, el verdecito. Voy a esconderme por aquí adentro para que quede el nudo ahí. Y busco un espacio donde ubicar este lacito para colgar. Entonces, ahí hizo tope el nudito. Voy a volver. Y le dejo el largo que yo necesite para colgar en el pino. Recuerden, si es un pino que quieren, no sé, decorar el del patio, por ejemplo. Entonces tienen que dejar una de estas colitas un poquito más larga porque a veces se lucha un poco con las ramas de los arbolitos. Y si no, bueno, ustedes verán el largo que le quieran dejar, lo que necesiten. Siempre lo que necesiten ustedes. Ahí está. Así hago un nudito, ahí me quedó para colgar. Verifiquen que cuelgue y que se ve bien el bastoncito. Entonces ahora me dedico a ir hacia abajo y esconder. Hago un par de nudos. Recuerden que este cashmilón de verano es sedoso y tiende a resbalar y a desarmarse los nuditos, así que tienen que hacer varios. El otro día una amiga me comentaba del canal, una amiga del canal, que cómo hacemos porque se lucha mucho cuando hacemos los ovillitos. Yo les mencionaba que conviene hacer ovillos pequeños cuando estamos trabajando con este material, porque sí, de verdad nos hace renegar un poco que se desarma. Miren qué belleza, hermoso, colorido. Vamos a poner los dos verdes alejados, aunque son diferentes, pero quedan realmente muy bonitos, muy divertidos, muy fácil. A regalar a toda la familia algo hecho por nuestras manos. Eso va a ser un regalo muy, muy valorado porque va con todo nuestro amor. Espero que les guste, a decorar nuestro hogar y a divertirnos con el crochet. Un besito enorme y nos estamos viendo en otro tutorial que seguramente alguna otra cosita para Navidad vamos a hacer. Besitos, chao, gracias, muchas gracias.